Esto es Movimientos Sociales y Educación. Bienvenidos todos y todas a nuestro primer capítulo, a conocer la historia de uno de los movimientos sociales más destacados y combativos de América Latina. El día de hoy nos encontramos, como siempre, con Camila Andrea Costa Cruz y mi persona, Juan Andrés Díaz Di Mate, junto a dos invitados, con quienes dialogaremos sobre los aportes de este movimiento a la pedagogía crítica latinoamericana. Claro que sí. Gracias por este espacio para mostrar este movimiento tan importante para América Latina. Bueno, yo quisiera iniciar diciendo que en América Latina los movimientos sociales han sido semillas de transformación y en efecto uno de los más emblemáticos ha sido el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, más conocido como MST, fundado en 1984 en Brasil. Sí, Camila, y es que su lucha por la reforma agraria, la educación popular y la comunicación comunitaria refleja las fuerzas de las pedagogías críticas como herramienta de cambio social. De hecho, lo interesante es que el movimiento social de los trabajadores convierte la educación y la comunicación en espacios de emancipación colectiva, inspirados en el pensamiento, por supuesto, de Paulo Freire, quien, como sabemos, nos enseñó que educar es también actuar sobre el mundo para transformar. Sí, en efecto sucedió en el marco de la transformación agrícola, en la década de los 70, que dio lugar a que muchas personas que vivían de la agricultura fueran prácticamente expulsadas del campo por la mecanización, que hizo que la mano de obra ya no fuera necesaria. Recordemos que en este momento la historia de Brasil está marcada por un escenario de dictadura militar que sucede entre 1964 y 1985 y que es fundamental para entender la participación de la movilización social, que es uno de los elementos fundamentales para el surgimiento de MST. Sí, esta época entre los 70 y los 80 de grandes movilizaciones sociales en las que incluso participan comunidades eclesiásticas y se da lugar a fortalecimiento sindical porque incluso se funda la CUT, que es la Central Única de Trabajadores, lleva a Brasil a que se consolide en este momento un sujeto colectivo en favor de los trabajadores y las trabajadoras por la tierra hasta que en 1984 se da su primer encuentro. Este primer encuentro es fundamental porque surge con la consigna "la ocupación es la única opción". Y esto antecede todo proceso de lucha para que se otorguen los títulos de propiedad a los campesinos y da inicio al trabajo en los campamentos y en los asentamientos. Las primeras escuelas surgieron de los campamentos organizados por las familias sin tierra. Allí las madres, padres, educadores crearon espacios en los que buscaban aprender, entender la realidad y transformarla. Y así nace lo que conocemos como la educación del campo, una propuesta en la que se daba el valor que tiene el trabajo, la cultura rural, la soberanía alimentaria y la participación comunitaria. Ahora que lo mencionas, Ricardo, creo que es importante mencionar la diferencia entre asentamientos y campamentos para quienes nos escuchan, y por eso me voy a permitir leer una cita que se encuentra en el texto Los sin tierra, aproximaciones a una pedagogía en movimiento, del profesor Harold García Pacanchique, que escribió cuando se encontraba en Brasil sobre el MST. Cuando se habla de campamentos en el MST, se está haciendo referencia al espacio de lucha en el cual se está exigiendo al Estado brasilero la aplicación de la ley de la reforma agraria. Estos lugares son característicos por ser ocupaciones colectivas en donde los campesinos emprenden los primeros escenarios de lucha por la tierra. Por otro lado, cuando se habla de asentamientos, se está haciendo referencia a los espacios conquistados legalmente por el MST. En esta etapa de la lucha inicia la colectivización de la tierra y el proceso de construcción y planificación en duro de los lugares conquistados tras las largas luchas desarrolladas por los campamentos. Sí, claro. Esto es fundamental para entender la organización del MST. Si volvemos a ese primer congreso del 2014, en la cartilla del programa se podía leer todo el programa agrario, y este programa explicaba la nueva naturaleza de la lucha por la reforma agraria, donde teníamos unos nuevos desafíos, como que esta reforma popular debía resolver los problemas concretos de toda la población que vive en el campo. También tenía como base la democratización de la tierra, para poder producir alimentos saludables para toda la población. En esta reforma también hablábamos de que las fuerzas para esta reforma agraria dependían ahora de una alianza consolidada con los campesinos y todos los trabajadores urbanos. Ya los sin tierra solos no podían conseguir una reforma agraria popular. Claro, en el movimiento sin tierra de los trabajadores rurales del Brasil surgen propuestas respecto a la formación pedagógica, influenciados por Paulo Freire, quien en sus aportes resalta el cambio de una educación bancaria que se centra en los saberes por una educación dialógica que se centra en la construcción del conocimiento desde la comunidad. Y es que una cuestión que afectaba considerablemente a estas poblaciones agrarias era el analfabetismo. Por eso, la apuesta por seguir a Freire y a su método de alfabetización para la formación integral de las comunidades y los y las militantes es muy importante. Por eso en 1988, el MST creó su sector de educación y más tarde la Escuela Nacional Florestan Fernández, en la que formaban educadores y militantes de toda Latinoamérica, y es ahora un referente de formación, de educación popular y de pedagogías emancipatorias y socialistas. Sí, en efecto, la Florestan Fernández ha formado muchísimos militantes de movimientos sociales a nivel Latinoamérica. Ahora bien, sobre esto que mencionas, Duván de Freire, quisiera contarles algo que leí en este mismo texto que les mencioné del profesor Harold García Pacanchique, y es que en los últimos años de vida de Freire, el MST llama su atención y lo lleva a mencionar o a referirse a ellos como un movimiento muy determinado. Y dice algo muy bonito, que está citado en este texto del profesor, que me voy a permitir también leer. A ellos y a ellas, los sin tierra, a su inconformismo, a su determinación por ayudar a la democratización de nuestro país, les debemos más de lo que a veces podemos pensar. Qué bueno sería que, para la ampliación y consolidación de nuestra democracia, sobre todo para su autenticidad, que otras marchas siguieran la suya. La marcha de los desempleados, de los agraviados, de los que protestan contra la impunidad, contra la mentira y el irrespeto hacia la cosa pública. La marcha de los sin techo, los sin escuela, los sin hospital, los renegados. La marcha esperanzadora de los que saben que el cambio es posible. De ahí que Freire entonces considerara el valor tan importante del MST en la práctica política, pedagógica y para las pedagogías críticas en este país. También quisiera reconocer algo importante del MST, y es que impulsa medios de comunicación populares
como lo son boletines, radios comunitarias y publicaciones, donde incluso los niños y niñas participan como comunicadores. Estas experiencias permiten democratizar la palabra y convertir a los campesinos en productores de conocimiento y no solo en receptores de información. Cada asamblea, cooperativa o emisora de radio se convierte en una aula abierta, donde todos pueden enseñar, pero también todos pueden aprender. Bueno, el movimiento también integra la lucha de géneros y diversidad. Promueve la participación activa de las mujeres rurales y una ética de cuidados hacia la vida y el territorio, como menciona Rigoberta Menchú, activista guatemalteca por los derechos humanos y ganadora del Premio Nobel de Paz, quien luchó por la justicia y la igualdad para los pueblos indígenas. Dice, la lucha por la tierra debe ser también la lucha para acabar la discriminación entre hombres y mujeres. Esta frase resume que no puede haber justicia territorial si se sigue reproduciendo la desigualdad de género. Todo lo que hemos conversado demuestra cómo el movimiento Sin Tierra de los trabajadores rurales del Brasil ha convertido la educación como una herramienta de transformación social, pero también es importante comprender que su propuesta encarna lo que Freire llamó la pedagogía del oprimido, una educación liberadora que permite a las personas leer el mundo y escribirlo nuevamente. En los campamentos, cada espacio de trabajo, reunión o producción se convierten en una escuela de conciencia política. ¿Qué nos tienes para decir sobre eso, Mabel? Así es, y en ese sentido, el MST demuestra que la educación no se limita en las escuelas formales, como plantea Giraud en el 2011. La pedagogía crítica es una práctica cultural y política que reconoce a todos los estudiantes como agentes capaces de intervenir en el mundo. Por eso, el MST combina el trabajo comunitario con la reflexión colectiva. Enseñar y aprender se vuelve un acto de resistencia y esperanza. Y algo muy interesante es cómo la pedagogía crítica se materializa en la colectividad. Torres explica que en América Latina la pedagogía crítica se caracteriza por construir saberes situados, es decir, conocimientos que nacen de las experiencias de lucha y de la vida cotidiana. Pues la teoría no se impone desde afuera, se trae desde la voz del pueblo. En MST, las comunidades no aprenden de teorías externas, sino que ellos aprenden de su propia realidad campesina, desde la tierra, de la convivencia y de, sobre todo, la solidaridad. Además, el MST nos permitió entender que la comunicación también hace parte de las pedagogías críticas. Por eso quisiera mencionar, por ejemplo, a Kaplum, que en 1998, en su texto La pedagogía de la comunicación, sostiene que la educación no debe reducirse únicamente a transmitir contenidos, sino a dialogar y construir significados en comunidad. De ahí que, en efecto, podríamos decir que las radios comunitarias y los boletines del MST no solo informan, sino que educan, fortalecen la conciencia, democratizan la palabra y promueven el diálogo entre generaciones y territorios. Bueno, ya para ir cerrando este espacio, nuestro primer capítulo, quisiera decir que el MST nos ha demostrado a lo largo de este recorrido que hicimos el día de hoy que educar es mucho más que transmitir contenidos y que implica construir conciencia y construir comunidad. Sus pedagogías críticas son un ejemplo muy grande de que la educación puede y debe nacer desde abajo, desde la tierra y desde la voz del pueblo. Claro que sí, Camila. Y estas experiencias pueden inspirar a escuelas, barrios, comunidades urbanas a hacer de la educación un acto de participación, diálogo y transformación. Y bueno, gracias por este espacio. Es clave visibilizar esta experiencia que nos muestran que otra educación, una educación para la emancipación, no es solo posible, sino que ya está en marcha. Como diría Freire, la esperanza no es esperar pasivamente, sino crear activamente las condiciones para el cambio. En MST es sin duda una muestra viva de esa esperanza que se encuentra muy organizada. Mami y Ricardo, Duan y yo les agradecemos profundamente por habernos acompañado en este primer capítulo, por sus aportes, por sus saberes y por su compromiso con una educación transformadora. Y a quienes nos escuchan, los invitamos a que sigan reflexionando, cuestionando y aprendiendo sobre estas luchas que cruzan fronteras y siembran el futuro. Porque como lo dice el movimiento social de los trabajadores sin tierra del Brasil, ocupa, resiste, produce, pero también educa, transforma y libera. Esto fue Movimientos Sociales y Educación. En nuestro primer capítulo, la historia del MST. Este es un espacio pensado para quienes pensamos críticamente y soñamos una América Latina más justa.